Hola a todos, bienvenidos al podcast de 7. Mi nombre es Gabriel González y recuerda que cada 15 días estamos compartiendo un mensaje acerca de la palabra de Dios. Te agradecemos un montón que nos sigas en nuestras redes y bueno, vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Quiero contarles que este episodio con este invitado en particular teníamos esperándolo un tiempecito, así que ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso a Jared Speaker. Bienvenido, bro. Gracias, bro, gracias. No, la verdad es que es en serio. No te había dicho una cosa, pero ahora lo voy a revelar. Pero yo te escribí un DM hace tiempo. ¿En pero serio? nunca lo he visto, porque luego así pasa. A mí también me pasa que luego no van. Pero la verdad, gracias a Sofi Mesa, que te digo, que le mandamos un saludo, es que pude contactarte. Lo siento tanto, no bro. Pasa nada. Mis amigos ya no me mandan memes porque yo no checo mi Instagram. No pasa Así nada. que soy malísimo y luego andan riéndose y les digo, ¿por qué no me lo mandan? Pues porque Sí nunca contestas, me dicen. No, sí, perdón, soy malísimo tranqui. para eso. No, luego así también me dicen, no sé si Charlie alguna vez me dijo así de que no, es que no contestas, ¿no? Y es que sí, realmente a veces no pasa. Pero a lo que voy es que, o sea, realmente estaba el deseo de invitarte desde, ¿cuánto? Meses. Gracias, pero bro. Gracias que se dio. No, mira. pues estoy muy contento de estar aquí, muy agradecido con ustedes. No, y sé que va a estar buenísimo. Va a estar padre. La verdad es que este mensaje, quiero contarles que lo titulé El primer tú. Me encanta. Y siempre la dinámica acá es cada uno de los puntos dicen algo, ¿no? Dicen algo, pero lo más importante está en el 3 siempre. O sea, como que ahí es donde se desglosa todo. Claro. Y hay algunos unos capítulos en los que no se entiende de qué va a hablar. Hasta el 3. Hasta el final hace sentido todo. Exacto. Entonces va a pasar un poquito por acá, más o menos. Pero bueno, vaya, lo he dicho en los últimos capítulos que no necesitas presentación porque seguro mucha gente más te conoce a ti que a mí. No. Pero cuéntanos un poquito quién eres tú, qué haces. Sí, pues soy pastor de jóvenes, tengo mi banda de jóvenes con la iglesia, se llama Prisma. Estoy casado con Adelis Luján, soy hijo de pastor Andrés y Kelly. ¿Qué más? Me encantan las series y las películas. Soy fanático de eso. Últimamente me he vuelto mucho más adicto al Xbox de lo que debería de estar. Okay. Y fuera de eso, no sé cómo más decir. Mi comida favorita es el sushi y las hamburguesas. Yeah. No sé qué más. También somos Team Sushi aquí. Eso. No, para que fuera más o menos como... te digo, al final de cuentas... Seguro más gente que te conoce a ti va a ver. Pero también la gente que llega como... O que ya sigue acá el podcast para que te conozcan. Buenísimo. Y pues nada, este mensaje está basado en una historia que me encanta, que está bien padre, que es acerca de Josué. Y le voy a invitar a Jared que nos ayude a leer el pasaje en el que está como basado todo este mensaje que se encuentra en Josué 1:5. Dice así: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Amén. Me encanta, es de mis versículos favoritos. Es muy, muy bonito. Y algo que a veces antes de empezar como toda esta cuestión sucede, creo que a todos nos ha pasado, a mí me pasó, a ti seguramente también, a todos nos pasa, es que antes de esta cuestión de asumir que te están dando un mandato o una... Pues sí, o sea, te están ordenando, Dios te está ordenando de que, oye, pueda estar también contigo, le empiezas a poner peros. Claro. ¿No? Y el primer punto de este episodio dice: Dios no necesita tus pretextos porque Él ya te conocía cuando te llamó. Buenísimo. ¿No? Sí, creo que es muy loco. Si tú lees la historia de Moisés, él pasa algo muy similar a lo que pasó Josué cuando Dios lo llamó. Vemos que
Moisés tiene un encuentro con Dios de que lo escucha audiblemente, ve la zarza ardiente y le da las señales de cómo mete su mano en su túnica y la saca y tiene lepra y la mete, cómo su vara se convierte en una serpiente. Y a pesar de todas las señales que le da Dios, Moisés todavía le pone pretextos a Dios, ¿no? Y yo digo, en mi caso y en nuestro caso, creo que de todos, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Claro. ¿No? Si Dios te está diciendo que hagas algo, es porque Él sabe que puedes hacerlo y que Él va a ayudarte a hacerlo, ¿no? Cuando tú le pones excusas a Dios de por qué no lo puede hacer, tú estás diciendo que tú sabes más que Dios. Claro. Que tú te conoces más a ti mismo que a Dios, y nadie te conoce más a ti mismo ni de lo que tú eres capaz que Dios mismo, ¿no? Y mira cómo Dios va comandando todo eso. Yo no sabía eso que iba a decir a Jared, no tenías planeado, porque en realidad él no tenía como las notas que yo tengo, pero escribí una frase que justo habla de eso. Dice, Dios te conoce más que tú mismo, por eso te llamó primero. Wow, qué loco, ¿no? Bro. Y es eso. Me encanta, también me hace pensar en Jeremías, cuando Dios lo llama, ¿no? Y dice, no, soy muy joven, y luego dice, no sé hablar, ¿no? Claro. Y me encanta que Dios, si te está diciendo que hagas algo, es porque sabe que lo puedes hacer, ¿no? Y creo que es arrogante de nuestra parte decirle que no a Dios después de que ya nos dijo que hiciéramos algo. No, y que al final, digo, me sorprende. Ya no voy a decir esto porque seguramente muchas de las cosas que vamos a decir están conectadas, porque justo tengo aquí la referencia de Jeremías, cuando en Jeremías 1:5, te lo prometo. Dice en Jeremías 1:5, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Sí. Antes de que nacieras te aparté y te nombré profeta a las naciones. O sea, y después de que Dios le dice eso, todavía le dicen, no puedo, ¿no? Sí. Y es como que, o sea, Dios te está... Pero así somos. La verdad es que siempre, Dios nos dice una y otra vez en su palabra, a través de otras personas, en nuestro tiempo con Él nos dice, y a pesar de todo lo que nos dice, todavía le ponemos peros, ¿no? No, pero es que tal persona sí, pero yo no. Claro, ¿no? Y te comparas con otros y es como que llega un punto en el que le tienes que dejar de poner peros a Dios, ¿no? Claro. Fíjate que justo, o sea, este proyecto en general nace de eso. O sea, nace de un punto en el cual Dios... A ver, ya lo he contado, no sé si ya exactamente, pero Dios me regala este mensaje o el que me pide que le sirva, que predique su palabra en 2017. ¿A poco? O sea, hace 8 años. Wow. O sea, tiene mucho tiempo. Y yo pero hasta ahorita te animaste, hasta hace recientemente. No, exacto. No, o sea, yo realmente como que dije, bueno, sí, pero pues no, porque no sé. No, porque esto. Y entonces eso me llevó a alejarme, incluso a perder. O sea, porque fue un periodo en el cual yo quería... yo quería acercarme a Dios como desde un punto de que, bueno, a ver, ¿no? Pero no estaba convencido, es la realidad, ¿no? Sí. No estaba convencido. Entonces, ¿qué pasa? Que ese deseo no era auténtico. Entonces, no le di continuidad a eso, ¿no? Pero le ponía muchos peros y esos peros me agobiaron tanto que me alejaron de Dios. Y entonces llegó un punto en el cual yo estaba medio como que no. Yo siempre he dicho, yo nunca he dejado de ir a la iglesia. Desde que niño voy a la iglesia. Pero realmente no estaba cerca de Dios, ¿no? Pero entonces cuando Dios vuelve, justamente, digo, no sé cuándo exactamente va a salir este episodio, pero el día que lo estamos grabando, ayer cumplí un año de que Jesús renovó mi vida y cambió todo y tuvo un reencuentro muy bonito conmigo. Pero a partir de ahí me vuelve a recordar. Me vuelve a recordar hace 7 años, qué loco. Yo no había pensado esto es en serio, no lo había pensado. Que se llama 7 y está muy presente eso mucho, ¿no? El nombre es por los 7 peces. No te dije, ¿verdad? Pero es por los 7 peces de la historia de Marcos. Ya. Literalmente, quienes han visto el podcast ya se saben esta historia, pero la contará a Jared. O sea, literalmente, después de lo que te conté del sueño, yo le decía mucho a Dios, pero no voy a empezarlo
porque no sé qué es 7, no sé, ¿no? Entonces Ajá. un día le dije a Dios en una de mis devocionales, le dije, yo sé que tú no me vas a hablar todo el tiempo, que yo abra tu palabra no me vas a hablar, si no, yo controlaría, hoy me habla, entonces, no. Entonces yo dije, no, pero hoy sí háblame, le dije, porque yo necesito entender por qué se llama 7 y entonces justo mi devocional era en Marcos, creo que es 8:5 o 5:8, una cosa así, donde está este versículo, pero justo es cuando dice, ¿cuántos panes tienen? Y dice, ellos respondieron 7. Wow. Y de ahí Dios puso en mi corazón, eso es lo que necesitabas. Y entendí, 7 de este proyecto, el podcast, las canciones, son 7 panes que es el pan de vida es Jesús, que se lo vamos a llevar a todos lados, ¿no? Yeah. Pero justo, o sea, viene este proyecto y yo decía, y de hecho incluso lo conté, o sea, tardó en salir, o sea, en los primeros episodios porque yo le decía a Dios eso. Yo no sé predicar, yo no soy pastor, yo no sé esto, yo no esto, yo no esto, le ponía un montón de peros, pero no todos los peros. Por eso tardó tanto tiempo en arrancar esto, o sea, porque realmente como te digo, o sea, empieza que Dios me pone este deseo en mi corazón en 2017, no le hago caso hasta 2024, pero no lo empiezo hasta 2025 y eso de qué fue en mayo, una cosa así. O sea, wow. Y, o sea, eso fue parte de mi vida, de ponerle peros, ¿no? Pero cuando llega esta parte de entender, ¿no? Que no es que Dios me escogiera por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Dios podía hacer en mí. Claro. Es cuando digo, wow, sí, haz lo que quieras y yo estoy dispuesto a hacer todo. Y dejé de ponerle peros porque si él me llamó es porque él sabía que tenía estas limitaciones, pero no le importaban. Y dijo, aún así, ¿no? Y creo que eso está bien padre que todos los que nos están escuchando sientan eso, ¿no? Esa parte de decir, justo decías, ¿no? Tú no vas a saber más que Dios para ponerle el pero que tú le estés... O sea, no vas a ser la única persona especial del mundo que le va a ganar a... No existe eso, ¿no? O sea, no le vamos a poner... Nadie le va a poner o sea, le va a enseñar a Dios que yo no, ¿no? Claro. O sea, nadie es tan especial como para eso, ¿no crees? Sí, no, creo que... todos nosotros podemos llegar a sentir que somos la excepción, como dices. A mí como que así te atora el enemigo, te hace pensar que tú tienes una batalla mucho más difícil que los demás, que tú no puedes superar cosas como otros las superan, que Dios no te puede usar a ti como usa a otros y el enemigo no te puede detener y no hay limitación en tu vida que te puede detener más que tú limitarte a ti mismo, ¿no? Claro. Y a veces piensas que hay un montón de razones por las cuales Dios no te puede usar y a veces la única razón por la que Dios no te está usando como quiere usarte es porque le has puesto un pero, ¿no? A veces eres tú el que está limitando a Dios. Sí, a veces no es la temporada, a veces te falta madurar más, a veces te falta aprender, pero llega un punto en el que ya el único que está poniendo el límite para lo que Dios quiere hacer en tu vida eres tú. Pero es que, como decía, ¿no? Moisés o Jeremías, no sé hablar, soy muy joven. Sí. Pero es que yo no tengo esto, pero es que yo no he experimentado esto, ¿no? Y a veces es solo un pero lo que te está manteniendo de que Dios te use, ¿no? No, y algo que ahorita pone Dios en mi corazón, todos estos que estamos hablando y que lo que les acabo de contar, es que los peros que le podamos poner a Dios no retrasan el llamado, pero no cancelan el llamado, solo lo retrasan. Porque tú lo estás retrasando, pero al final, porque Dios, o sea, por ejemplo, cuando viene esta historia, viene Josué, estuvo con Moisés, ¿no? Mucho tiempo y vio y todo, pero cuando ya le toca a él, es como, o sea, pudo llegar a sentir eso, o sea, vaya, que era un lugar muy grande. No sé qué tanto pasó por su mente, no lo sé. Claro. Pero lo cierto es que, vaya, Dios no lo estaba viendo lo que él parecía o lo que él le estaba poniendo, sino el propósito que estaba haciendo, ¿no? Y es lo que yo tengo muy presente en este momento, ¿no? O sea, la excusa que podamos ponerle a Dios no cancela, no es como que ya listo, ya me deshice del llamado, ¿no? Solo lo estás retrasando. Sí, creo que algo muy interesante de la historia es que si tú le estudias, el pueblo de Israel pensaba que Moisés, y de hecho era el plan inicial, ¿verdad? Que Moisés iba a cruzar con ellos a la tierra prometida. Ese era el plan A. Entonces, Josué, tanto a Josué como al pueblo de Israel, cuando Dios le dice a Moisés que ya no va a cruzar,
pues los agarra de sorpresa. Claro. ¿No? Entonces, Josué no se esperaba y no era el plan A. Digo, miras hacia atrás y ves cómo Dios acomoda todo y dices, bueno, así siempre. Pero Josué no era el plan A, era el plan B. A mí me gusta verlo como, es como si Messi se lesiona y a ti te toca meterte a jugar y no estabas preparado. Así a ese nivel estaba, porque Moisés... Hay dos grandes profetas en el Antiguo Testamento, es Moisés Elías, ¿no? y Elías. Y aún mayor que Elías es Moisés. O sea, es como si es el más grande profeta de todos los tiempos al que le está tocando sustituir Josué, ¿no? Y no solo, no es como que toda la vida él supo que ese día llegaría, fue ya hasta muy después, o sea, fue una sorpresa para él, para Israel. Y a veces lo que Dios te está hablando te agarra de sorpresa también a ti, ¿no? Claro, sí. A veces es como el tiempo, a lo mejor. Digo, me encanta, por un lado, creo que a veces lo retrasamos y me encanta que Dios es muy bueno y paciente y misericordioso. Y aún usa nuestros tiempos que le dijimos que no y todo. Y por otro lado, creo que puede haber alguien que está escuchando esto, que a lo mejor les está llegando una palabra de Dios antes del tiempo de lo que ellos esperaban o pensaban, ¿no? De nuevo, Josué a lo mejor no se lo esperaba. A lo mejor pensaba que chance un día le iba a tocar, pero que faltaba después, todavía, ¿no? Y a lo mejor Dios te está hablando algo hoy y no te sientes preparado hoy. Y lo quieres retrasar, pero Dios te está diciendo es hoy. Ya no los retrases más. Claro. Me encanta. Y fíjate que a pesar de esos peros que podamos ponerle a Dios, hay algo que me gusta mucho que el apóstol Pablo menciona cuando habla de este aguijón que tiene, ¿no? Y como esta cosa que puede como llegar ahí a estarlo presionando. Me encanta que esto que les digo dice en 2 Corintios 12:9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, ¿no? Y entonces, cuando yo creo que eso es lo padre, y justo decías, aún eso Dios lo usa, y es cierto, ¿no? O sea, porque justo esa debilidad, o sea, el apóstol Pablo lo dijo, o sea, y eso Dios se lo dice, ¿no? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, incluso aún en esos peros, Dios puede actuar. O sea, el punto es que uno lo deje, ¿no? Que deje de decir, bueno, está bien. Bueno, al menos eso es lo que yo he vivido. O sea, de cada que le pongo una cosa por la cual no. Esa de que es que yo no soy tan esto. Ese no soy tan esto es lo que Dios usa para ayudar, ¿no? O sea, algo que está muy... Nunca lo había pensado así, fíjate. Pero hace rato lo estábamos platicando. Yo empecé muy chavito en la industria musical. Empecé a los 17 años. Y tuve un montón... nunca había pensado eso, ni siquiera mis hermanos lo saben. No lo había pensado así hasta ahorita Dios lo pone en mi corazón. Había un montón de personas que me decían que no, porque estaba chico, que no porque no tenía experiencia, que no porque... Me ponían un montón de peros. Pero la razón por la que hoy incluso me conoce mucha gente es porque soy el más chico de toda la gente con la que trabajo en los proyectos. O sea, lo que en algún momento pudo ser el pero... Hoy en día es lo que hace que la gente me vea como de, oye, pero ¿cómo es que tienes tantos años y has hecho tanto, no? Y bueno, ahí es la oportunidad en la que uso para hablar de Jesús, de hablar de Dios. Pero nunca había pensado eso, fíjate, nunca lo había pensado, pero es real. O sea, a veces la cosa que o tú mismo o la gente te puede poner un pero es lo que Dios usa para llevarte a otros lados, ¿no? Ese es un tema que he tenido mucho este año y no me quiero a lo mejor desviar tanto, pero este pasaje me hace pensar mucho en David y Goliat. Claro. Y si tú estudias la historia de David y Goliat, a todos nos enseñaron que David era como el underdog, ¿no? El que no tenía como que le vas al malo, ¿no? Sí, sabes, como que pensaban que David era el que tenía menos probabilidades de ganar, no era el niño, era el chiquito. Sí. Pero si tú estudias la historia de David y Goliat, David, alguien como David, en ese tiempo, dice la Biblia que eran tan buenos con su sonde lanzando piedras que podían partir un pelo a la mitad
desde una distancia muy, muy larga. Han hecho estudios el día de hoy con los que hoy profesionalmente tiran estas piedras. Ok. Y son hace mucho que no veo el dato, entonces no me quiero equivocar. Ok. Pero disparan igual de rápido y la misma potencia que algunas pistolas de hoy en día, de calibres, no sé si era .48, no les quiero mentir. Sí, pero es una locura. Ok. Y si tú estudias esta historia, realmente David tenía todas las ventajas en la historia. Claro. ¿Y dónde crees que David sacó esto? ¿No? En su momento, él era el hijo bastardo, dicen. Es probable que él nació de otra mujer. Y por eso lo rechazaban. Y fue en los campos cuidando a las ovejas, ¿no? Que aprendió a tirar estas piedras. Y también me hace pensar en Goliat, que ya ves que hay una parte en la historia, si no lo pueden leer, donde le dice a David, ¿cómo vienes hacia mí? Con palos y con es un perro, ¿no? Dice. Ajá, es un perro. Dice. Pero fíjate que dice, con palos. Y David solo llevaba uno. Y dicen la mayoría de los estudiosos que, porque lo han estudiado en gente que padece de gigantismo, que ellos no ven muy bien. Entonces, andaba viendo doble, pues, Goliat. Y a mí me hace pensar cuánto los soldados de Israel andaban pensando a lo mejor en ese momento. Si yo tuviera la estatura y el tamaño de Goliat, yo lo mataría y lo destrozaría. Pero dicen que Goliat era muy, muy torpe. De hecho, su escudero iba delante de él en vez de atrás, por lo torpe que era. Y aparte tienes a David, que sabe lanzar estas piedras, que su debilidad literalmente Dios la convirtió en su fortaleza. Y la verdad es que me encanta esta historia también pensando en Goliat. A lo mejor tú dices, es que si yo ya tuviera los recursos que tiene esa persona, si yo tuviera la madurez, la capacidad que tiene esa persona, me aventaría. Y a lo mejor Dios no te lo ha dado porque sabe que estás justo en el lugar con lo que tienes, lo necesario para usarte, ¿no? Y di un montón de factos y información a lo mejor innecesaria. pero te ayuda a ver de cómo, y me encanta lo que estás diciendo, de cómo tú, hoy una de las cosas que más te ha traído un renombre es que eres muy joven. Ahorita platicábamos, ¿no? Que para todo lo que has logrado y a los lugares Gracias que Dios te ha llevado, eres muy joven. Y justo eso es, a lo mejor la misma cosa que tú le estás diciendo a Dios, a lo mejor el pero que le estás poniendo a Dios es justo la cosa que Él quiere usar para bendecir a otros, ¿no? A lo mejor esa parte de ti que te avergüenza, esa parte de ti que no sé, que sientes que todavía no está lista, a lo mejor eso es lo que más va a bendecir y animar a alguien más, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Sí, justo. Conecto mucho con esa parte. Porque básicamente así ha sido como toda mi vida. O sea, entonces, esa es la cosa o la invitación, ¿no? Que el día de hoy tenemos, ¿no? Que siempre tú que nos estás escuchando, tengas esa cuestión en mente. La cosa, el pero que tú estás poniéndole a Dios, tú no sabes si es por el que Dios va a usarte de una manera que nadie va a sospechar, ni tú mismo, pero el punto es soltar, ¿no? Esos pretextos, ¿no? Y dejar que Dios actúe. Claro. Y pasando al punto número 2, que le he titulado, Dios no necesita que compitas con Moisés, necesita que lo honres y continúes con lo que él comenzó. Sí, me encanta. Y en toda esta historia de Josué, dijiste algo que me gustó mucho, el tema de querer, por ejemplo, mencionaste la analogía o el ejemplo con Messi, ¿no? Sí. O sea, si tú vives comparándote con alguien más,
vaya, es que quien sea, aunque tengan las mismas cosas, siempre van a ser diferentes, ¿no? Siempre, todo el tiempo, o sea. Y justo, o sea, le dice Jehová, le dice Dios a Josué, en Josué 1:2, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. O sea, y la realidad es que no le dice, ya, olvídate Moisés. No le dice eso, sino le llama a... Porque dice, o sea, menciona a Moisés por algo. O sea, no es ¿cómo decirlo? No es irrelevante. O sea, lo menciona por algo y yo entiendo que tiene que ver con... Porque hay un punto de partida, ¿no? O sea, Dios no nos manda a olvidar lo que ha pasado antes de nosotros o a la gente que ha influenciado nuestra vida, ¿no? Para bien, obviamente, no para mal. Para bien, que de pronto podemos tener ahí un punto de referencia y no nos manda justo a que lo olvidemos, ¿no? A que nos comparemos, sino a continuar desde donde eso está, ¿no? Sí. Hay una diferencia muy grande entre vivir bajo la sombra de alguien y seguir el ejemplo de alguien. Claro. Y a lo mejor ves a otras personas que Dios está usando y te sientes bajo su sombra. Es como que yo nunca voy a poder. Claro. Y mucha gente eso se paraliza con la comparación. Y no solo se paraliza, sino que ya no aprenden de ellos. Claro. ¿No? Sí. Y también me encanta lo que decíamos ahorita de Moisés, que lo que te comentaba de que justo como Josué le ponía pretextos a Dios, Moisés también se los puso. Claro. Y tú no sabes de dónde trajo Dios a esa persona y que muchas veces las personas a las que tú admiras han pasado por algo muy similar a lo que tú estás pasando. Claro. Pero me encanta eso, me encanta que lo manda a dirigir, liderar a Israel y luego le dice no te apartes, no sé si ahorita leíste eso, pero dice no te apartes de ninguna de las enseñanzas de Moisés, ¿no? Claro. Parafraseándolo, ¿verdad? Entonces... versión, sí. VJS. Sí. Pero sí, creo que, por ejemplo, algo que yo he tenido que aprender con mi papá es que yo no estoy bajo su sombra, estoy sobre sus hombros, ¿no? Y hay algunos... yo he visto a muchos artistas, amigos, que porque tanto en su familia o gente a su alrededor que son exitosos, en vez de, ¿sabes? Dios le da a cada quien herramientas. Claro. A algunos les da ciertas habilidades que a otros no les da, y a otros les da ejemplos en su vida, ¿no? Y esa es una herramienta que he visto a muchos que se pierden de cuánto Dios los puede usar porque no pueden dejar de vivir bajo la sombra. ¿Sabes? Solo estás bajo la sombra de alguien porque tú te pones ahí. Claro. Sí. Es mejor, estoy bajo la sombra de Dios y nada más de Dios. Y voy a aprender de su ejemplo. Voy a aprender de cómo trabajan muy duro. Claro. Voy a aprender de cómo son generosos, de cómo ponen a Dios en primer lugar. Pero eso de pensar que yo no puedo por de dónde vengo y porque yo no tuve lo que ellos tienen. Claro. No. Claro. Es aprende de ellos y vive bajo la sombra de Dios. Claro. Hay una cosa que dijiste y tenía aquí en mis notas, contarles una cosa. Pero ese tema del papá, de los papás, es muy, muy padre, es muy bonito. Porque a veces justo, bueno, no sé si en algún momento sí te llegaste a sentir como de yo estoy, o sea, como que abajo de o alguna cosa así. Pero, por ejemplo, a mí algo que no he contado acá es, y que tiene que ver con todo esto, es que yo tengo otro nombre, yo me llamo Gabriel, y tengo otro nombre que es Eliseo. Ok. Y mi papá me contó esta historia desde que yo era niño. Me enseñó esta historia desde que tenía, no sé, seguramente desde que era chiquitito, pero yo me acuerdo desde que tenía 4 o 5 años. Ajá. Mi papá se llama Elías. Entonces, ¡Órale! Siempre me contó la historia
de Elías y Eliseo. Y justo quiero compartirles una parte justo que está aquí en 2 de Reyes 2:9, que dice, cuando llegaron del otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime, ¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? Y Eliseo le dijo, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Pero algo que mi papá me enseñaba mucho es me decía, yo no quiero que tú te sientas como que estás abajo de mí, me decía mucho mi papá. Si te puse Eliseo, es porque en la Biblia nos enseña que Eliseo no fue como una sombra, sino tuvo doble porción. Wow, sí. Y yo, eso, a ver, algo que no sé si, no creo que no lo he contado tampoco acá, pero mi papá es músico en la iglesia, ¿no? Sí. Él toca en la iglesia, no es músico profesionalmente, pero toca en la iglesia. Y hasta hace un tiempo fui consciente de la fuerza que tenía o que tiene el que haya puesto esa oración en Dios, ¿no? Permítele a mi hijo ser... Porque ahora lo veo y digo, una de las cosas que él le encanta, que ama mucho, es la música, ¿no? Y gracias a Dios a mí me permitió dedicarme así profesionalmente a esto, vivir mi vida, o sea, vivo de la música, de producir todo eso. Y no sabes las veces que a veces estoy con mi papá y le digo, oye, ¿quieres venir a escuchar que acabo de arreglar, hacer un arreglo de orquesta para tal cosa? Apenas estoy terminando de hacer un soundtrack para una película. Órale. Y le llamé. Le dije, mira, ven, te voy a enseñar. Y entonces les enseñaba la orquesta porque le encanta la orquesta, así. Y cuando lo veo de pronto que le enseño y se pone muy feliz, me llena mucho el corazón de saber cómo Dios en algún punto puso en su corazón el simplemente hecho del nombre. O sea, y él me enseñaba desde chiquito, no, te puse este nombre para que no sientas que vives como abajo de mí o que vives, o que solo te identifiquen por el hijo de, sino que tú tengas doble porción, me decía, ¿no? Y con la historia de Elías y Eliseo se me hace tan bonito. Y creo que, no sé si en algún momento tú, a ver, es que Jared es hijo de un pastor que yo admiro mucho, que le decía hace ratito, Andrés, o sea, ni me conoce, nunca me ha visto, bueno, tal vez cuando salga esto va a ver que existo, pero su papá de Jared ha sido mi maestro de aprender cómo a estudiar la Biblia, de predicaciones. Es un gran pastor, pero yo en eso quiero sí preguntarte si en algún momento sí te has sentido como, no has sentido o te sentiste más bien, quiero decirlo. No sé si en este momento, porque quiero más bien mencionar en el pasado, como, no sé, como opacado, como algo así como de, híjoles, no voy a poder llegar a ser como él o algo, ¿sabes? Sí, o sea, creo que, pues, quien sea que fuera el hijo de Andrés Speaker se sentiría así, ¿no? Sí. Creo que no sería yo humano si no lo haya llegado a sentir. Pero sí, creo que mucho... me encanta, por cierto, qué buena historia esa de Eliseo. Y bien rápido, antes de que se me olvide, le dice Elías a Eliseo, sí, la doble porción es tuya si me ves, si ¿no? Estás ahí cuando yo me voy. Sí. Y para tener una doble porción y que Dios te use como alguien más te usa, no necesitas ser perfecto, no necesitas ser increíble, solo no necesitas despegarte del llamado que Dios te dio y de las personas y ejemplos que Dios te dio. Sigue aprendiendo, sigue siendo humilde, no te despegues. Pero con mi papá sí, obviamente, ¿no? Me he llegado a sentir así. A veces me siento así, pero creo que el punto de resolución, como en ese punto, está en el verso, dice, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Sí. No se trata de que vas a ser como Moisés, no. Y muchas veces nosotros desperdiciamos nuestra vida intentando ser como alguien más. Wow. Cuando Dios no te creó para ser eso. Porque piensas que si no eres como esa persona, Dios no te puede usar como esa persona. Claro. Pero no se trata de ser como esa persona para que Dios te use. Se trata de que Dios va a estar contigo igual que como estuvo con esa persona. Claro. Se trata no de que tú seas igual a
a ellos, que tú seas el mismo a esa persona, es que el mismo Dios está contigo, ¿no? Entonces, lo mismo es no te despegues de su ejemplo y confía, y sé que da miedo y todo, pero sé fiel a quien Dios te creó, a cómo Dios te creó para ser y lo que Él puso en ti, y confía que Él va a estar contigo igual que como estuvo. Se va a ver diferente, sí, seguro. Ahí leemos de cómo Eliseo fue diferente a Elías, y cómo Josué fue muy diferente a Moisés, pero Dios cumplió su propósito en su vida. Claro. Y escribí unas cosas digo, ya lo dije un montón de veces, pero me sorprende cómo Dios va poniendo todo así. Parecía que estás leyendo aquí mis notas, pero justo hay dos frases que escribí y que tienen que ver con esto que acaba de decir Jared, y dice: muchos nunca caminan en su propósito porque están tan ocupados compitiendo con Moisés que olvidan escuchar a Dios. ¿No? Sí. O sea, a veces tratamos de estar tanto tiempo como queriendo ser igual a alguien que nos olvidamos que quien lo llamó también nos llamó a nosotros, ¿no? Sí. Y la otra cosa que escribí decía: Josué no tuvo que ser el nuevo Moisés, ¿no? Tuvo que ser el mejor Josué que pudo haber sido, ¿no? Bien. Yo tengo un amigo que estábamos hablando y me decía: es que si estás intentando atinarle a lo que otros esperan de ti o a lo que le va a gustar a los demás, nunca le vas a atinar. Claro. Pero si intentas ser tú mismo, le vas a atinar mucho más de lo que piensas, ¿no? Y eso me hace mucho pensar en eso de que es imposible que o sea, a lo mejor puedes mejorar y parecerte, pero siempre y cuando tú estés intentando parecerte a, o como dices, competir con, cuando tu afán es ser igual o ganarle a cierta persona, tu potencial siempre va a estar limitado. Claro, sí. Porque vas a estar intentando ser alguien quien tú no eres. Siempre va a estar limitado tu potencial, pero cuando estás siendo quien Dios te llamó a ti a ser, igual, como dices, no el nuevo Moisés, claro, no el nuevo tal, no el que sigue, no, tú, Dios te va a ayudar, claro, con lo que sigue, ¿no? Y va, de nuevo, se va a ver diferente, y al mismo tiempo creo que dice la palabra, ¿no? Que Dios va, digo, súper cliché, ¿verdad? Pero es la verdad, va de gloria en gloria, claro, va de victoria en victoria, y solo deja que Dios va a superar lo que imaginas, lo que puedes pedir, pensar, imaginar, no porque te pareces a alguien más, sino porque siendo tú, te has confiado en las manos de Dios, ¿no? Exacto, amén. Y eso justo es lo que abre el último punto, que casi lo dije, casi lo estabas diciendo, pero qué justo bueno el último, que no lo digo, sí. No sé si sí lo dije y está haciendo buena onda. Pero... No lo dijiste, se parecía, pero justo el tercer punto dice, y lo escribí, dice: Dios no necesita que seas el nuevo Moisés, solo que seas el primer tú. Y de ahí surge el título de este episodio. Y yo creo que, a ver, no dice eso la Biblia, ¿no? A mí a veces me gusta imaginar que probablemente hubo, o sea, qué otra conversación pudo haber. Digo, a ver, esto es solo imaginación, ¿no? Sí. Pero si pudiéramos imaginarnos qué otra cosa le pudo, o sea, si Josué se pudo llegar a sentir como menos o incapaz, yo creo que esa es una de las cosas que pudo haberle dicho Dios: no necesito que seas el nuevo Moisés, necesito que seas el primer tú. No, es lo que cuando ves las historias, nada más quiero mencionar algo. Sí. La gente dice: es que, ¿dónde dice eso la Biblia? Es que ustedes no predican la palabra de Dios. Pues no solo es lo que dice la palabra, es lo que enseña la palabra, claro, de Dios. Tienes que ver el principio que te está mostrando. Y obviamente las personas que están en la Biblia son igual de fueron igual de humanos de lo que somos tú y yo, ¿no? Pero sí, yo justo creo que es eso. Y yo lo digo porque creo que es un problema de humanos. Yo me imagino, si analizas el contexto, obviamente Josué estaba pues comparándose con Moisés, ¿no? O sea, sí, es que yo no soy el gran profeta Moisés, ¿no? Comparándose con él. Y
Y me encanta que no, preocúpate por ser, ¿cómo dices? El primer tú, en poner primero a quien yo te llamé a ti a hacer, ¿no? Claro, Y yo voy a hacer lo demás. Hay varias razones por las que nos comparamos, ¿no? A veces sí es temor, tenemos miedo que Dios no lo va a poder hacer con nosotros. A veces es algo de orgullo, ¿no? Con lo del ejemplo, ¿no? A veces es que yo no... A mí me pasaba con mi papá. Él me decía, es que yo te puedo ayudar a que aprendas a predicar. Y él le decía a mi papá, no, yo no quiero dar mis 3 puntos en mis prédicas. Y no quiero Oye, aquí hay 3 puntos, sí, perdón. No, pero... y ahora doy 3 puntos en mis... Sí. O sea, a veces uno que otro mensaje le cambio si siento que va por allá. Pero por siempre fue de que así... Y a veces es el orgullo, a veces... pero, y yo diría esto, algo que siento decir, no porque sigas el ejemplo de alguien más, significa que dejas de ser tú. Wow, claro. A veces piensas que tengo que averiguarlo yo solo y hacerlo a mi manera, y si obedezco a tal y escucho el consejo de tal o le hago como le hace tal persona, si puedes adoptar principios, prácticas de otra persona, y no significa que dejes de ser tú, ¿no? Y al mismo tiempo no sacrifiques quién eres tú y quién te llamó Dios a ti a ser, ¿no? Yo lo que intento hacer con mi papá es no puedo ser como él, puedo ser yo y puedo aprenderle todo lo que pueda a él, ¿no? Claro. Todos los principios y cosas que le enseña. Que básicamente es lo que Dios le dice a Josué, ¿no? Claro. O sea, lo tengo aquí escrito. Josué 1:7 dice, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Exacto. No te desvías de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. O sea, justo dices, o sea... Sí, es una mezcla muy rara de entre miedo y orgullo. Es de que tienes miedo de que Dios no lo haga en tu vida, pero al mismo tiempo batallas con el orgullo de que no quieres aprender. Sí sabes, como que te comparas, pero no quieres aprender. Claro. Y tienes que tener la confianza en Dios para dejar de compararte con otros y la humildad para aprender de otros, ¿no? Claro. Es como que una línea que tienes que aprender como cristiano y como alguien que está caminando en su propósito a navegar. No me voy a comparar, voy a aprender. Claro. ¿No? No, y la valentía, todo esto que menciona, y justo lo acabas de decir también, y yo lo tengo muy presente, es que la valentía no es imitar, sino en saber que así Dios también va a estar conmigo como estuvo. Claro. No se trata de copiar, porque pues no, eso no va. Cada quien tuvo su historia, ¿no? Pero sí aprender. Pero sí aprender, pero sí, como justo decía, ¿no? Hay una historia también, otros personajes en la Biblia que me gusta mucho, que tiene un poco de similitud, y es Pablo y Timoteo, ¿no? Que a mí me encanta mucho cuando le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, le dice, ¿no? Y me encanta porque, o sea, a qué punto realmente lo ha instruido y ha cuidado de él, que lo llama su hijo, pero no, bien, bueno, quiero leerles esta parte que se encuentra en 2 Timoteo 1, 6 y 7, que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y no le dice el espíritu que vaya, que para hacer que yo te o que estás viendo en mí, o que tienes gracias a mí. No, dice que hay en ti. O sea, tiene su propia identidad, ¿no? O sea, a pesar de que sí lo instruye, porque sí le dice que recibiste por medio de la imposición de mis manos, ¿no? Pero dice el don que hay en ti, ¿no? Claro. No es de que lo que viste en mí o lo que imitaste en mí, ¿no? Sino lo que hay en ti. Eso es bien padre, porque también en Corintios, 1 Corintios 12, habla de los diversos como frutos, ¿no? Del Espíritu. Y dice que hay muchos, pero el Espíritu es mismo. O sea, hay muchas. Vaya, al final, y es personal. ¿Cómo se llama?
esa palabra, personalizable, no sé cómo se Ajá, dice. sí. Pero para cada uno es diferente y esa es la cosa. Específicos. Exacto, ¿no? No es que todos vamos a hacer lo mismo. O sea, si hay una cosa un ejemplo que luego uso mucho y digo, que lo escuché de alguna persona, no recuerdo quién, pero decía, si juzgas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, vas a pensar que es tonto, ¿no? Claro. Pero no es así y eso es a veces lo que sucede, ¿no? Tenemos que saber que cada uno tenemos nuestra identidad propia, ¿no? Que Dios ha puesto. Ahora imagínate que esto Dios te lo está diciendo a ti, ¿no? Que está diciendo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, Muy bien. que tú tienes. O sea, porque es algo que Dios ya puso en ti. No es que le estás copiando, no lo tienes que imitar. Dice que tú ya tienes, ¿no? Claro. Sí, creo que muy bien lo estás diciendo. Como Pablo siguió, como Timoteo siguió a Pablo, aprende todo lo que a mí me encanta. Por ejemplo, me ha tocado también que hago música y como le digo con mi papá, he aprendido de muchos diferentes otros productores, compositores que hacen música muy diferente a mí. Creo que yo predico muy diferente a mi papá, pero le he aprendido o hasta cierto punto he imitado los principios, Claro. ¿no? Lo que él enseña, pero tienes que ser fiel al don que Dios puso en ti. Amén. Y a veces piensas, sí, es que como me hace falta este don, no voy a poder. No, Dios es bueno para rodearte de otras personas que tienen otros dones para complementarte y todo. Y justo puede ser que... Y lo quiero decir así porque a lo mejor quiero que lo tomen con un grano de sal porque no quiero que alguien escuche esto y a lo mejor sí está haciendo lo que Dios le está llamando a hacer y y con lo que diga se vaya a querer rendir, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor no estás teniendo el éxito que quieres tener porque estás operando fuera de un don que no es tuyo. Claro, wow. Y no es porque... Claro. Y yo creo que una de las maneras en las que te puedes dar cuenta es... ¿Estoy siendo quien yo quisiera ser o porque yo quisiera ser como tal? ¿O estoy siendo quien Dios me llamó a ser, ¿no? Y a lo mejor ahorita es un don que todavía estás desarrollando, que es pequeño, pero es Dios el que te lo llamó. Y cuando estás intentando imitar la personalidad de alguien más, tener el don de alguien más, a mí me encanta como que yo algo que pienso es que tienes que apostarle a las fuerzas, o sea, a los dones que Dios te dio. Y tus debilidades hazlas neutras, ¿no? Que no te impidan. Pero muchos de nosotros nos enfocamos tanto en mejorar nuestras debilidades y las áreas que no tenemos un don, que las áreas en las que Dios nos dio un don, que pudiéramos hacer que ese don sea increíble, claro, que sea exitoso, no lo desarrollamos porque estamos enfocados en que tengamos este don y que este don sea claro, el bueno, ¿no? Y yo por mucho tiempo dije, es que yo quiero ser súper administrado y cuadrado como mi papá. Y yo no soy así. Sí. Tengo que aprender a administrar y ser disciplinado para que no sea un impedimento para mi vida. Pero tengo otros dones, claro, ¿no? Y voy a apostarle, sé que se escucha raro la palabra, pero como que voy a ponerle toda la carne al asador, claro, ¿no? A esos dones. Exacto, ¿no? Exacto. No, y es que eso es algo que me hice mucho match con eso, de que no se trata como de imitar, sino de adoptar ciertos principios y en base a eso, sí, ¿no? Construir lo que cada uno somos. Al final, vaya, por eso hay tantos ejemplos en la Biblia de tantos caracteres, de tantas formas de pensar, de tantos tiempos, de tantas cosas, porque al final se trata de eso. O sea, no todos van a ser igual, ni, por ejemplo, los discípulos. Pedro no era igual a Juan ni opuestos. Mateo. Nada que ver, ¿no? Yo siento que Pedro y Juan se caían mal.
Yo sí creo. Creo ¿No que eran se tan caían. amigos, o No, yo no creo. Pero está bien. No. Eran diferentes y aún así Dios los usó. No, pero exacto, porque tenían el mismo principio, ¿no? Sí. O sea, esa es la cosa. Algo que me gusta mucho de esta historia de Timoteo y Pablo es que estudiando un poquito como acerca de eso, muchos como estudiosos así pueden llegar como a entender o a pensar que cuando veían, o sea, con toda la enseñanza y todo eso, pues sí, que iba recibiendo de Pablo, podían ver a un pequeño Pablo en Timoteo. Y justo me hace sentido con esto que estás diciendo, porque no es que se vistiera igual que Pablo, no es que hablara igual que Pablo, Sí. no es que se peinara igual, no, o sea, sino se refería a los mismos principios, ¿no? Que es lo Claro. mismo que Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, también estaré contigo. O sea, el mismo principio. Ahora sí que lo único que pedían era tener igual, era la misma obediencia. ¿no? Claro. O sea, de ahí el mismo principio era lo que llevó bueno, a ver, hoy en día conocemos a Josué siendo Josué. No a Josué, el que era sombra. No. Conocemos a Josué siendo Josué. Conocemos a Timoteo siendo Timoteo. Conocemos a Eliseo, por ejemplo, siendo Eliseo, ¿no? O sea, Sí. ya no los... con nuestra perspectiva después del tiempo y después de todo lo que Dios usó en ellos, ya no los vemos como que son la sombra, ¿no? Y eso es lo que Dios el día de hoy creo que quiere dejar en los corazones, que si fueras al futuro y te vieras, preocúpate en que tú realmente tengas tu propia identidad basado, sí, como dice aquí, como le dice a Josué, ¿no? Como en estas cosas que te mandó Moisés, ¿no? Sí, pero en hacer tu identidad. Preocúpate porque no sea, tal persona que es la sombra de, ¿no? Que vive, pues sí, abajo de tal cosa. Algo que yo quiero comentar, que nunca había hablado de esto acá, es que hay una persona que influencia muchísimo mi vida, aun cuando ya no está, y esa persona es mi abuelito. Mi abuelito fue un pastor que, vaya, que Dios usó mucho en la iglesia, aparte de ir a Más Vida también, vamos a esta otra iglesia, y ahí llevamos yendo toda nuestra vida, ¿no? Wow. Y de hecho, él, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, es quien empieza, de hecho, el trabajo en esa iglesia, ¿no? Esa iglesia ahora ya tiene 52 años, 53. ¡Qué ya loco! tiene un par de años, ya muchos años. Muchísimo. Sí, y vaya, su llamado es muy bonito. Muchas veces me he sentado con mi papá a platicar de esto. Y le pregunto, oye, cuéntame cómo Dios lo llama, cómo esto, cómo tal cosa. Y no sabes la cantidad de veces que le he dicho a mi papá, oye, ¿no tienes un audio, no tienes videos o algo de cuando predicaba? Me encantaría aprender de cómo él hacía esto, ¿no? Yo creo que, bueno, Dios sabe, usa todas las cosas, dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé qué hubiera pasado si cuando aún mi abuelito estaba, yo hubiera entregado así mi vida a Dios. Porque él hoy es un ejemplo muy grande para mí, un gran pastor que amaba llevar el mensaje de Cristo a todos lados, que trabajó mucho, ¿no? Para llegar a corazones. Yo no sé si me hubiera comparado, no lo sé. Probablemente sí. Hubiera dicho, no, pero es que él es pastor y yo quiero medio ser como él. Y no, yo no sé qué hubiera pasado porque cuando él estaba, y es algo que he aprendido, Dios me ha enseñado a sanar también, porque yo muchas veces como que decía, es que ¿por qué no entregué mi vida a Cristo cuando mi abuelito todavía estaba? O sea, hace poquito fue su sería su cumpleaños y subí una historia que hice con IA, una foto, porque nunca nos la tomamos así. Y le puse, ¿no? Y ahí ponía de que era mi más grande ejemplo. Y le decía, yo sé que no soy un pastor como él, ni soy pastor, ¿no? Pero no sé que no soy pastor como él lo fue. Pero sé, y justo ponía eso, ¿no? Pero lo que sí es que quiero amar a Dios como él lo amaba, ¿no? Y para mí, te digo, el hecho de que hoy ya no esté
tal vez me ayudó o tal vez me está ayudando para yo a lo mejor fijar mi mente no en competir y no en querer Me imitarlo. encanta eso. Porque realmente la verdad es que ni siquiera recuerdo sus predicaciones. O sea, le he dicho a mi papá y dice, voy a buscar así en cassettes, ¿no? Cassettes ya son hace quién sabe cuántos años. Pero no ha habido, no ha habido la manera en que yo pueda como aprender de alguna manera de él. Pero el saber todo lo que hizo me motiva mucho. Pero eso es la cosa que yo sé que Dios fue poniendo, porque hoy me enseña a aprender de ese legado, de esos principios, de ese amor por Dios. Y aferrarme a eso, aferrarme que Él se aferró a Dios y yo también a Él, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es algo bien bonito que nos enseña a... Pues ahora sí que todo este episodio, la historia de Josué, ¿no? Que él hay algo que puse acá, una cosa que escribí que dice, Josué no dividió un mar, ¿no? Como Moisés, dividió un río. Pero para Dios fue igual de glorioso porque no se trataba de hacer lo mismo, sino de obedecer igual. Wow, qué bonito, ¿no? me encanta eso, bro. Sí, y creo que nosotros tenemos una vara muy diferente para medir a la gente y medirnos a nosotros mismos de que como Dios nos mide, Claro. ¿no? Y a lo mejor para Josué, a lo mejor nosotros lo vemos y ay, Moisés el mar y Josué un río. Pero a lo mejor Dios sabía que para Josué eso también representaba un mar, tipo como para Josué, ¿no? Es no sé cómo decirlo, como que Dios analiza y ve el contexto de tu vida y los pasos que tomas como en un estándar muy diferente a como nosotros lo ponemos. Me encanta eso que decías de tu abuelito, lo siento mucho, pero me encanta mucho la perspectiva que has tomado y que Dios te está dando de esto. Y sí, no lo había visto así como dices en la historia del mar y del río. Y se me hace muy bonito eso. Sí, al final se trata pues de eso, o sea, no de hacer lo mismo, sino de confiar en el mismo que confió. Nuestro ejemplo, ¿no? Claro. Y acá cada episodio que tenemos, aparte de esos puntos, añadí una cosa que se llama Es el secreto, ¿no? Es como que la cosa que ayuda a que la gente pueda guardar en su corazón todo lo que hablamos, ¿no? Sí. Y el secreto de este episodio dice así, la unción no se hereda, sino se activa cuando confías en Él para escribir tu propio propósito, ¿no? Y esa es una cuestión real, también desde el otro lado, ¿no? También desde un punto de que, vaya, no porque el papá o quien sea, o tu tío, o el abuelito, lo que sea, haya sido un gran hombre de Dios, quiere decir que yo también lo voy a heredar, ¿no? Se trata de buscarlo yo mismo. Y por otro lado, también puede que haya gente que esté viendo esto que no han tenido la bendición que hemos tenido tú y yo de tener padres, abuelos. Claro. A lo mejor tú vienes y dices, es que mi papá y mi abuelo y yo soy el primero y ellos fueron... Y me encanta eso, porque ellos tenían un llamado de Dios, no decidieron vivir conforme a ese llamado y tú sí estás decidiendo vivir conforme a ese llamado. Y así como Dios ha suplido necesidades de nosotros a través de nuestros papás, abuelos terrenales, lo puede hacer no solo a través de padres, abuelos espirituales, sino Dios tiene una manera de darte herramientas que a lo mejor a alguien como a ti, a mí, no nos daría Dios, y tiene una manera de usar todo para tu bien. Hay una canción que me gusta mucho, country, medio cristiana, algunos le tiran hate, algunos no. Es como que, no sé, pero es de este autor, compositor, que habla de cómo su papá, la herencia que le dejó su papá es que le enseñó cómo no ser, ¿no? El tipo de persona que no quería ser, ¿no? Y Dios tiene la manera de acomodar todo para tu bien, aún usar tus malos papás, abuelos,
no tiene por qué ser un límite, ¿no? Se trata de tu obediencia. Y yo creo que el enemigo a muchos de nosotros nos quiere enfocados en la comparación para que nos perdamos de vista el ser obedientes a Dios, ¿no? Claro. Lo que te decía ahorita es como, es una mezcla de bien rara de temor y de orgullo. Muchos de nosotros vivimos con el temor de no lograr y ser como tal o porque no tenemos lo de tal, pero no podemos superar, rendir nuestro orgullo y obedecer a Dios, ¿no? Lo que Él nos está pidiendo es seguir el ejemplo de las personas que están en nuestra vida. Quizás has estado tanto tiempo ocupado comparándote que se te ha olvidado que no se trata de compararte, se trata de obedecer. Amén. Y de seguir el ejemplo de las personas. Y cuando haces eso, no hay familia, ni buen ejemplo, ni mal ejemplo, nadie que pueda limitarte. A lo mejor sientes que vives bajo la sombra de alguien porque son muy exitosos, a lo mejor sientes que vives bajo la sombra del fracaso de alguien más. No, tú vives bajo la sombra de Dios nada más. Amén. Y si tú lo obedeces, no hay nada que pueda limitar cómo Dios te puede usar y lo lejos que Él puede llevarte. Amén. Y justo lo que dijiste, ¿no? Que no había pensado, fíjate, no había contemplado. Sí. Pero es cierto, a veces la comparación pero no siempre va a ser con nuestra familia, ¿no? A veces, porque dijiste, a lo mejor alguien no tiene es el primer cristiano, ¿no? Sí. Es el primer tú. Pero es el primer cristiano de la casa. Pero sí hay líderes, ¿no? Sí hay líder juvenil, claro. Sí hay tus pastores, sí hay tus compañeros de la iglesia, ¿no? Sí, a ver, vaya, nosotros enfocamos a lo mejor un poco como a un legado, a lo mejor de alguien. Pero a lo mejor padre, te estás comparando pero con otra persona. Con otra persona, como dices, un pastor, un líder, un amigo. A lo mejor te estás comparando con gente en redes sociales. Ves a algún influencer, algún predicador, a alguna persona, algún empresario, alguien en redes de lejos y a lo mejor ellos ni te conocen, pero tú estás bajo su sombra, ¿no? Tú mismo te estás comparando con ellos. Sí, exacto, ¿no? Y al final, en el momento, vaya, yo tenía escrito esta en mis notas, pero tal vez tu Moisés no se llama Moisés y se llama de otra forma. Sí. Pero lo que quiero dejarte es que sustituyas ese nombre por el que tú quieras, pero esta última cosa que te quiero decir es, el mundo ya tuvo un Moisés y ahora necesita un primer tú. Me encanta. ¿No? Me encanta tu corazón con este tema. Creo que muchos tienen ese problema, ¿no? Como que, ay, yo soy el que sigue o no tengo esto y me encanta que no se trata de compararte, sino de ser fiel a quien Dios te llamó a ti a ser. Amén. No, y muchas gracias, Jared, por sumarte a este proyecto, a este episodio. La verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Siempre hay una cosa que menciono, todas las episodios menciono, pero siempre digo, el mensaje, a más de que para la gente, es para nosotros primero. Claro. Y a mí me llenó mucho, incluso hay cosas que no tenían en mis notas que iba mencionando. Pero de verdad te agradezco mucho por compartir esto con nosotros. Gracias. Y bueno, siempre que terminamos un episodio, para todas las personas que nos están escuchando, hacemos una oración, pero la hace el invitado. Buenísimo. Me gustaría que hicieras una oración para quienes están escuchando, que no sé si sean personas que apenas están empezando o ya tenían tiempo en la iglesia, pero están batallando con esto. Es algo que me ha sorprendido mucho, que hay mucha gente que me escribe y me dice, es que justo lo que hablaste es lo que necesitaba. Entonces, no sé si en algún momento alguien, pero me gustaría que oráramos por estas personas, ¿no? Que van a escuchar, que puedan, pues que el Espíritu Santo de Dios pueda poner en sus corazones esto, ¿no? Y les ayuda a tener lo que les pidió a Dios a Josué, que es esforzarse y ser valiente, ¿no? Buenísimo. Bueno. Pues, Padre, gracias por cada persona que está escuchando, viendo esto. Padre, te pido que les muestres que quizá
no, el recurso no es un limitante, el tiempo, la capacidad. Puede ser que nada más nosotros estamos diciéndote que no. Estamos poniendo excusas. Y te pido que nos muestres si nosotros somos el que nos estamos autolimitando. Te pido que nos cuides de no ser arrogantes y pensar que nosotros sabemos de lo que somos capaces más de lo que tú sabes de lo que somos capaces. Padre, te pido que nos recuerdes que no se trata de qué tan iguales o parecidos somos en nuestra personalidad, nuestra historia, nuestros dones a alguien más. Es que tú, el mismo Dios que ha estado con las personas que admiramos, está con nosotros. Padre, te pido que a cualquier persona que ha estado siendo paralizada por la comparación, por el temor, que los hagas libres en este momento. Tú estás con ellos. Ese es el factor definitivo. No es que tanto se parecen a alguien más, es que tú estás con ellos. Y Padre, también te pido que le muestres a cada persona que está aquí, si a lo mejor se ha estado comparando con alguien, pero al mismo tiempo ha tenido un orgullo y no ha querido aprender de esa persona. Te pido que no nos comparemos con ese Moisés en nuestra vida, sino que seamos fieles a quien tú nos has llamado y al mismo tiempo sigamos el ejemplo de ese Moisés. Ayúdanos a distinguir entre la comparación y el ejemplo. Te pido que traigas un nuevo sentir de visión, de sueños, de esperanza para cada persona que está viendo esto, que le recuerdes que tú estás con ellos y que tú eres fiel para cumplir y superar cada uno de nuestros sueños. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenísimo. Pues muchas gracias y esperamos que les haya gustado este episodio, así que pues nada, compártanlo a las personas que necesiten saberlo y bueno, por cualquier cosa, no creo que no te sigan las personas que van a ver esto, pero por cualquier cosa aquí vamos a dejar tus redes sociales para que te vayan a seguir y pues muchas gracias, Jared, un fuerte aplauso para Jared. Gracias. Gracias. Gracias.